Muy bien, chicos, continuamos con la última parte del módulo 2, la cuestión de mecánica ondulatoria y el sonido. Vamos a ir ahora a la intensidad acústica. Hay que recordar que la intensidad acústica va en relación con la cantidad de energía que está relacionada con la percepción que vamos a tener de un sonido, indistintamente de su tono o su timbre. Nos vamos a referir qué tan fuerte es esta señal acústica. Y bueno, para poder hacer esa medición, pues nos vamos a referir principalmente a entender lo que es el concepto del bel o decibel. En realidad decibel es la décima parte de un bel. También vamos a reconocer algunas características de los fenómenos de difracción y refracción, con algunas cuestiones que tienen que ver también con la absorción y la interferencia, que en algunos casos se conoce como ruido. Y también vamos a ver qué sucede con características que tienen que ver con el infrasonido y el ultrasonido. Y por último, pues entender lo que nosotros entendemos como una fuente de señal de sonido cuando no es fija, o sea, cuando tenemos un movimiento, y cuando la fuente se mueve o el oyente queda fijo, o cuando ambos se mueven, conocido como el efecto Doppler. Y bueno, muchos hemos pasado por esa particularidad que tiene que ver con la dispersión del sonido. Bueno, vamos a recordar nuevamente las características del sonido. Tiene que ver con la altura, la duración, la intensidad y el timbre. En este caso, la intensidad pues, va a estar en relación con la cantidad de energía que voy a hacer, que voy a generar o que pretendo que sea perceptible. ¿Vale? Hay que recordar que esta intensidad, bueno, si la quiero relacionar con el ser humano, pues vamos a tener diferentes oídos. Hay muchas personas que son muy sensibles a la intensidad del sonido, más allá de la frecuencia, más bien a la intensidad, que no soporta volúmenes fuertes, o que vamos perdiendo esa habilidad o necesitamos sonidos más fuertes. En el caso del ejemplo de la sordera, ¿verdad? Entonces, bueno, es muy importante entender este aspecto de la intensidad acústica. Y bueno, entonces, esta intensidad acústica va a estar muy relacionada o se va a caracterizar por la sonoridad, y la vamos a medir por la cantidad de energía. ¿En dónde? Pues en un volumen, o sea, dentro de un área en específico. Hay que recordar que el sonido, pues bueno, es omnidireccional, se propaga en diferentes sentidos y por lo tanto se habla del volumen. Aquí es cuando a veces la palabra común, ¿no? Que nos dice súbele o bájale el volumen de la televisión o del estéreo, ¿no? Entonces está relacionado con eso. No, si habláramos literalmente, pues sería como subir o bajar el volumen de un área, pues está un poco difícil, ¿verdad? Entonces lo relacionamos el volumen por la cantidad de energía. Y bueno, esta cantidad de energía va a estar dedicada en bells o en decibeles. Hay otro tipo de energía que tiene que ver con la potencia, con la potencia con la que la voy a transmitir, que eso ya es otra cosa. Muchas personas luego confunden que la energía en bells está relacionada luego con las etiquetas que tienen ahora las famosas bocinas Bluetooth, ¿no? Que son tantos watts de potencia. Son otro tipo de potencia. Ya llegará su momento para hablar de esas pequeñas o grandes diferencias para entender la cuestión de la acústica. Y bueno, entonces en pocas palabras nos dice que estas ondas sonoras van a tener una relación flujo de energía a través de un material. Prácticamente es eso, ¿verdad? La intensidad acústica. Entonces, bueno, nos dice que esta energía se va a transportar, que va a transportar el sonido, puede ejercer mayor o menor presión sobre el tímpano del oído. Por eso les digo que es una cuestión de percepción de intensidad, ¿vale? Entonces, bueno, va en relación con lo que yo pueda hacer en cuestión perceptible. Pero esto aplica también para los transductores. En el caso de los micrófonos, habrá micrófonos más sensibles que otros,
los que le llaman de mayor o menor calidad. ¿Vale? Ya llegaremos a ese punto también. Y bueno, prácticamente lo que nos interesa es especificar la intensidad del sonido, ¿vale? Que va a fluir a través de cierta superficie. En este caso estamos hablando también, pues, puede ser el aire, ¿no? Entonces, puede ser a través de una cortina, a través de un bafle, a través de, bueno, de una cuerda musical, no sé. Aquí es donde viene la parte interesante de la acústica. Y bueno, esta relación pues va a estar medida en estándares como metros cuadrados. ¿Sí? Entonces, bueno, cuando hablamos de que la potencia fluye a través de una superficie en metros cuadrados, ya estamos hablando en cuestiones de intensidad acústica. Aquí lo que nos habla es este recuadro que nos habla de un metro cuadrado y bueno, nos dice la cantidad de watts que se van a estar presentes en una de las caras de esta superficie y los watts que van a poder, por decirlo así, representarse en la otra cara, ¿no? Esto es muy importante, sobre todo cuando hablamos, por ejemplo, de bocinas. ¿Sí? Mucho tiene que ver el muelle de la bocina. Ya llegaremos a la práctica, pero bueno, mucho tiene que ver este famoso muelleo, el material, si es de carbón, si es de fibra, si es de acrílico. Bueno, vamos a ver que hay diferentes cuestiones con lo que tiene que ver la intensidad desde el punto de vista de la bocina. Y bueno, recordando un poco pues la intensidad que está relacionada con Bell, hay que recordar que Bell no se dedicó en muchos de sus experimentos a la relación de intensidad acústica, está en relación a prácticamente la energía que se genera como fuente de señal y la que se va a percibir en ese aspecto, pues tenemos una relación como de ganancia, si lo queremos ver así, ¿verdad? En este caso es la intensidad 1 en relación con la intensidad 2, la intensidad que yo detecto contra la, o en relación, mejor dicho, en relación con la intensidad que se generó. Bueno, pues a esa relación que no es lineal, obviamente no es una relación lineal, encontró que hay una relación logarítmica. Esa relación tiene que ver con prácticamente pues, diferentes características que tienen que ver con el medio, pero principalmente nos vamos a relacionar con la ganancia. Esta es nuestra relación de ganancia entre lo que yo percibo y entre lo que se genera como señal acústica. Entonces, bueno, aquí hay una relación prácticamente sencilla que es la donde se relaciona lo que es la intensidad o potencia del sonido en relación con otra, ¿verdad? Aquí nos dice cuando la relación es 1, bueno, la intensidad relativa es 0. Cuando vamos incrementando en 10, pues vamos observando que la densidad va en aumento, ¿verdad? 1 Bell, 2 Bell, 3 Bell, 4 Bell. Y bueno, la Bell pues prácticamente es una unidad muy grande. Bueno, déjenme quitarle el superlativo. Es una intensidad grande en relación a las cantidades de señal acústica que vamos a relacionar. Y por lo tanto nos quedamos con los decibeles, que es una décima parte del Bell. Y bueno, con estas unidades vamos a partir o vamos a hacer nuestras relaciones de potencia acústica a partir de los siguientes cálculos. Y bueno, aquí nos habla sobre un ejemplo, ¿verdad? Tenemos una intensidad del sonido recibido, ¿sale? A través de un artefacto, un avión, ¿sale? Y su relación es de 12.6 microwatts por metro cuadrado, mientras que en otro artefacto, en otro avión, un poco más distante es de 0.41. Entonces esta relación nos va a proporcionar cuántos decibeles podamos tener en relación a estos dos sonidos, ¿verdad? Entonces tenemos una relación de 14.47 decibeles, ¿vale? Entonces, bueno, esta es la fuerza relativa de ambos sonidos, ¿sale? Aquí podemos pensar que es una superposición de sonidos, bueno, o de energías, mejor dicho, y esta es la relación en potencia que vamos a tener dada en Beales. Y bueno, esa relación de potencia se va a ver afectada por estas características, estos fenómenos que tienen que ver con la acústica,
que tiene que ver con la reflexión, la refracción, la absorción, difracción y las interferencias. Bueno, prácticamente muchas de ellas están relacionadas precisamente por ser ondas que se pueden ser reflejadas o absorbidas o difractadas. Entonces vamos a ir analizando cada una de ellas. Recordaremos entonces que la reflexión es el cambio de dirección. Si yo tengo una fuente de dirección en este sentido, pues se va a disparar con el mismo ángulo, pero va a seguir su trayectoria con este modificación en su origen de transmisión, ¿sí? Entonces tenemos un ángulo I y tenemos un ángulo de refracción, ¿verdad? Un ángulo de incidencia es igual al ángulo de refracción. Si yo llego en 45 grados, se va a disparar en 45 grados. Este principio es importante, después lo vamos a reconocer en las guía ondas. Tiene mucho que ver con esto. Claro, no es una señal acústica, pero tiene mucho que ver con esto de la refracción. Prácticamente entonces tenemos que es el cambio de dirección, ¿verdad? Que van a experimentar las ondas acústicas a través de otro medio en una distinta densidad. Esto también aplica mucho para la cuestión de las temperaturas, ¿vale? No es lo mismo una temperatura fría que una temperatura baja. Y aquí lo podemos ver en este ejemplo, ¿verdad? Si tomamos en cuenta que vamos a ir sobre un lago o un río, esto es importante este ejemplo porque, bueno, con el agua la puedo enfriar o la puedo calentar y bueno, esto me va a servir como ejemplo para saber qué sucedería si yo al escuchar una fuente de radio. Bueno, aquí es indistinto si es radio o no, es una fuente sonora. En la noche, bueno, pues la música en la noche vamos a experimentar lo siguiente, ¿verdad? El aire cercano al agua, ¿sí? Es más frío que el que está situado arriba, ¿sale? Entonces en la parte de arriba tenemos aire caliente, en la parte de abajo tenemos aire frío. Entonces la velocidad va a ser mayor en el aire caliente, y lo cual va a generar una curva de la señal. Si aquí estuviera la señal, si se enviara de manera recta, entonces vamos a observar que mejor va a preferir la señal, las partículas van a preferir irse por la parte de arriba. Ya lo experimentamos anteriormente, que a temperatura más alta, pues bueno, hay mayor propagación. Entonces, si pudiéramos observar cómo se genera la señal, veríamos esta pequeña curva. Entonces, por la parte fría habría muy poca señal distribuida. Y entonces, ¿qué va a suceder en lo contrario, verdad? Si estuviéramos en lo mismo, la señal acústica, pero ahora lo hiciéramos por el día, pues entonces por el día el aire que está más cerca del agua va a estar más caliente y el aire de arriba va a estar más frío. Entonces tendríamos que esta curvatura, ¿verdad? Bueno, ¿qué sucede con la difracción? Bueno, la difracción es una modificación que tiene mucho que ver con delta, ¿vale? Perdón, con lambda, disculpen, con lambda, y que tiene que ver con la longitud de onda. O sea, yo puedo tener un punto de difracción que coincide con la longitud de onda y puedo hacer desviaciones. Nuevamente aquí nos vamos a recordarlo cuando veamos guía ondas, que tiene mucho que ver con esto. Entonces yo puedo cambiar la dirección a un sentido o a otro. Entonces, bueno. Bueno, también este efecto se utiliza cuando hacemos radares, los famosos aviones antirradares, pues utilizan mucha técnica de esta, ¿verdad? La parte que tiene que ver del chasis de los aviones, pues tienen diferentes formas, los cuales provocan a ciertas características de radares, pues pueden generar difracciones y por lo tanto son difíciles de detectar los aviones antirradares. Es un tema interesante. Bueno, la absorción, pues bueno, ya sabemos que la absorción tiene más allá que ver con la cantidad de energía que ya no se va a regresar, o sea, ya no se va a rebotar. En este caso, pues todas aquellas que son muy porosas, ¿verdad? Entonces, no sé si han visto en algunos lugares, sobre todo lugares que tienen que ver con el audio, que les ponen cortinas que tienen alfombras o que tienen diferentes materiales absorbentes precisamente para evitar lo que son los ecos. Y bueno, otro efecto que tiene que ver es con la interferencia, ¿verdad? Que consiste en una superposición
Superposición, pues bueno, puedo sumar o puedo restar. Eso significa la superposición. Puedo hacer una señal que se sume o una señal que se reste. Entonces puedo tener una interferencia de dos señales que se van a sumar o puedo tener la resta de dos señales que se puedan destruir, ¿verdad? Y bueno, prácticamente podemos hacer, por ejemplo, el caso del eco es una señal que se suma con la otra, ¿verdad? Por eso es que podemos escuchar el eco. Y la otra es eliminar con desfase 180 grados pues una señal. Bueno, ya más adelante veremos estos dos efectos. Y bueno, ¿qué tiene que ver los ultrasonidos? Prácticamente son frecuencias menores a 20 grados, a 20 Hz. Y prácticamente uno de los ejemplos que tenemos más claros son los terremotos, ¿verdad? Prácticamente no los podemos escuchar, pero sí tienen una frecuencia. Podemos ver los daños, pero no podemos escuchar ese movimiento. Prácticamente, bueno, hay algunos estudios donde hacen que el infrasonido pues puede causar algunos daños o lesiones internas, sobre todo con algunas intensidades grandes, ¿verdad? Entonces, bueno. ¿Qué sucede con el ultrasonido? Bueno, el ultrasonido son frecuencias más arriba del oído humano, de la escala del oído humano, y pues prácticamente tiene muchas características útiles. Unas pueden ser que cuando estas señales son puestas o sobrepuestas sobre diferentes materiales, yo puedo saber si existen algunas discontinuidades o cuestiones extrañas dentro de su composición, ¿verdad? Son muy utilizados, por ejemplo, para saber si una tubería está correcta, si no tiene fisuras, por ejemplo, o quien ha escuchado en los términos de mecánicos que, es que hay que limpiar los inyectores con ultrasonido, ¿no? O te voy a hacer una limpieza dental con ultrasonido. Entonces el ultrasonido, la vibración, permite muchas características en cuestión de mantenimiento de otros aspectos. O quienes no han ido, no necesariamente relacionado con ha ido al médico o le han pedido un estudio de ultrasonido, ¿no? Principalmente para el estudio o el monitoreo de un bebé dentro del estómago de una mujer, pues bueno, se hace mediante un ultrasonido. Y también de otros aspectos, no solo de los bebés, ¿verdad? En el mundo animal, pues bueno, los murciélagos lo utilizan prácticamente en dos aspectos, uno para detectar a sus presas y el otro pues para identificarse, ¿verdad? Lo hacen a través de radares, por ejemplo. Y bueno, ¿qué sucede con el efecto Doppler? El efecto Doppler prácticamente involucra dos aspectos importantes del sonido. Uno, que es la fuente de sonido cuando es fija y los receptores se mueven, o cuando los receptores son fijos y la fuente se mueve. Esto es importante, lo hemos visto en el famosísimo ejemplo de la sirena, ¿verdad? Entonces vamos a entender ahí dos conceptos, uno lo que es la compresión acústica y la depresión acústica. Aquí lo vamos a ver un poco mejor. Esta es la fuente, ya nos habían platicado, y si no, bueno, esta es una fuente, el famoso ejemplo de la sirena, que puede ser indistintamente el automotor, ¿verdad? Tenemos dos personas que están exactamente frente del lugar donde se genera el audio y por lo tanto lo van a escuchar a la frecuencia, tono e intensidad que lo está generando la fuente. Pero mientras yo me encuentro distante, entonces estos dos puntos, el 1 y el 2, lo van a detectar de manera distinta por la cuestión de la velocidad del sonido, ¿verdad? Vamos pensando que el 2 está más lejos, entonces lo va a detectar de manera distinta, además de con menos fuerza o menos intensidad, y el 1 pues con mayor intensidad, pero nunca igual al 3 y el 4. ¿Qué sucede cuando la fuente se mueve? Bueno, cuando se mueve, entonces voy a comenzar a experimentar de que una señal ya se estaba formando cuando la fuente se está moviendo, pues se está sobreponiendo, entonces vamos a empezar a ver una distorsión y eso se le conoce como armónicos. Yo puedo encontrar la frecuencia base,
con ciertos cálculos, pero en esencia lo que está provocando son distorsiones. ¿Y qué va a suceder con el 2? Pues bueno, lo que va a suceder con el 2 que mientras se va alejando, pues entonces estas señales se van totalmente perdiendo, ¿sí? ¿Y qué va a suceder con el 3 y el 4? Pues también, ¿vale? Otro ejemplo va a suceder cuando las dos fuentes se mueven, ¿verdad? Cuando el oyente se mueve y la fuente se mueve, hoy vamos a experimentar un efecto Doppler doble. Y bueno, ¿qué sucede con el efecto Doppler? Pues tenemos que ver la frecuencia aparente del receptor, la frecuencia generada, que es la frecuencia original, la velocidad del sonido, pues bueno, aquí en relación a, va a tener mucho que ver con la temperatura, la velocidad del receptor y la velocidad de la fuente, en dado caso que tengamos dos movimientos. Bueno, aquí lo que nos dice es que debe ser igual, ¿verdad? Cuando tenemos un balance. Entonces, por ejemplo, dice que un auto de carreras pasa frente a la tribuna a 75 metros sobre segundo y el ruido producido por el escape tiene una frecuencia de 540 Hz. Y aquí nos pregunta qué frecuencia dirán los espectadores de la tribuna cuando se acerque el coche. Y vamos a suponer que la velocidad del sonido es de 340 metros sobre segundo. Si yo aplico la siguiente ecuación, entonces lo que me están preguntando es FO, ¿verdad? Entonces, la frecuencia que realmente nosotros estaríamos escuchando serían una frecuencia de 692 Hz. No es la misma frecuencia del escape, esa no va a cambiar, esa es la misma. La que voy a percibir distinta es por el efecto del movimiento. Vamos a ir a otro ejemplo. Ahora nos están preguntando el sonido del claxon, ¿verdad? ¿Vale? Entonces, bueno, si aplico lo mismo, dice que al cruzarse yo escucho una frecuencia de 380 Hz. Me pregunta cuál será la frecuencia original del claxon. Pues bueno, será de 352. ¿Vale? Entonces, bueno, esto nos puede dar una idea de la importancia que tiene que ver sobre la presión y la depresión del sonido cuando tiene ciertos movimientos, la fuente de donde se origina y la señal y quién lo va a recibir. Ok, chicos, pues gracias y seguimos con los videos para ir consultando de manera síncrona las materias.